Cada 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón, una ocasión ideal para recordar la importancia de cuidar este órgano vital, a través de la práctica de hábitos saludables con el objetivo de prevenir las diversas enfermedades cardiovasculares. La gente joven cada vez utiliza más los hábitos tóxicos, como hookah, vape y todo tipo de tabaco, de manera electrónica y convencional. También el sobrepeso, la obesidad cada vez es mayor en nuestro medio. Mucha gente joven no está haciendo ejercicios. Debemos incentivar un estilo de vida saludable para mejorar la salud cardiovascular y prevenir desenlaces fatales. Esta noche, al unirse en luna llena, el doctor Esmerlin Ignacio, cardiólogo internista y ecocardiografista, con quien trataremos la importancia de los hábitos saludables para prevenir infartos y sobre el aumento de muertes en jóvenes en el país, atribuidas a infartos sin confirmación. Así es, allí estábamos escuchando la presentación. Doctor, bienvenido a Luna Llena, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y una presentación magnífica. Quien hizo ese resumen resumió los principales factores de riesgo cardiovasculares y un punto álgico e importante es que habló infarto sin confirmar, que es la palabra clave ahí. Ahí quería arrancar, iniciar esto con infarto sin confirmar. ¿Qué es este término? Lo que pasa es que todas las muertes que se han visto debemos de hablar de muerte súbita, no de infarto. ¿Por qué? Porque no tenemos una autopsia que confirme que tiene un infarto. Son una muerte súbita y toda muerte que ocurre en 24 horas en un paciente aparentemente sano. Entonces, las muertes súbitas hay dos renglones que se dividen en menores de 35 años y en mayores de 35 años. Toda persona que tenga una muerte súbita mayor de 35 años hasta que se demuestre lo contrario es un infarto mayor de 35 años, es decir, es de origen coronario. Ahora, menor de 35 años debemos de buscar causas no ateroscleróticas, es decir, no relacionadas a infarto, que son realmente las más frecuentes en pacientes menores de 35 años. Y dentro de esas están las arritmias cardíacas. Y que hoy en día, lamentablemente, como decía allí en el video, cada día hablamos más y se dan más noticias de infartos en jóvenes. Influye el tema, como decía también el video, del ejercicio, de la falta de ejercicio, de quizás consumos de tóxicos, de cigarrillo, de vape. Pero hay personas, doctor, que sufren de infarto y no necesariamente, o sea, tienen una vida saludable, hacen ejercicio, no fuman. ¿En qué específicamente podemos decir que por qué sucede eso? Algo importante es que los factores cardiovasculares son modificables y no modificables. Modificable es algo donde los cardiólogos nosotros tratamos, que yo puedo modificar la dieta, el estilo de vida saludable, hacer ejercicio, evitar sedentarismo, pero hay algo que no se puede modificar, la herencia. Que tú tengas una herencia con alta carga de enfermedad cardiovascular, tus padres, tus abuelos, que hayan tenido un infarto o muerte súbita, eso no es modificable. El sexo masculino, que es el principal, es un factor de riesgo cardiovascular no modificable. Incluso, aunque usen hormonas, no se puede modificar el sexo. La edad, mayores de 40 años, aumenta el riesgo cardiovascular y las enfermedades ateroscleróticas, o comúnmente llamado por infarto, en hombres mayores de 55 años y en mujeres mayores de 55 años. El estado posmenopáusico de las mujeres, eso es algo que tampoco se puede modificar. Entonces, esos son factores que si tú tienes... Son muchos factores. Exacto, y esos no son modificables. Yo puedo modificar la presión, porque como cardiólogo la tratamos y la controlamos, los lípidos, o comúnmente llamados los colesteroles, la inactividad física, nosotros tratamos en eso, en lo que nosotros podemos cambiar o modificar. Es alarmante, pero al mismo tiempo no nos sorprende por el ritmo que en lo que las sociedades se están llevando, ¿no? O sea, el estilo de vida es totalmente diferente al que llevaban nuestros padres, abuelos y por ahí más hacia atrás. Muy acelerado, cargado de estrés, que me imagino que debe influir de alguna manera el estrés, la carga con los problemas y todo lo demás, independientemente, digo, o sumado a los factores también que todo esto puede causar.
¿cómo podemos lograr como sociedad que esto en realidad cambie? O sea, nosotros O cese. por momentos estamos conscientes de que todo lo que estamos hablando hasta ahora y todo lo que usted ha dicho, doctor, es el factor predominante para una enfermedad cardiovascular. Sin embargo, siento que no hacemos lo suficiente para evitarla. La Sociedad de Cardiología está trabajando fuertemente en proyectar, impartir, educar sobre los factores de riesgo cardiovasculares. Un punto importante que tratase es el estrés. Las últimas guías de prevención cardiovascular tienen el estrés como un factor predisponente muy importante en el riesgo cardiovascular por la liberación de catecolaminas. Pero lamentablemente en un mundo cada día más consumista, donde la sociedad te exige tanto, donde si salió el iPhone 15 todo el mundo lo quiere tener, donde queremos cada día más, obviamente trabajamos más, hay menos reposo, hay cada día más estrés. Entonces algo que creo que cada quien como persona, desde la familia, desde los valores, deben de inculcarle a veces vivir con lo menos y tratar de mantener su paz mental. Sí. Doctor, hace un tiempo, bueno, nosotros tenemos un doctor muy amigo de la familia y hace unos años él tuvo un preinfarto estando en el gimnasio. Y lo primero que dijo, médico al fin, es llévenme inmediatamente porque estoy teniendo un preinfarto. Lógicamente, como médico, él se dio cuenta. Nosotros, ¿qué síntomas o qué nos sucede en el cuerpo que nos puede alertar de que algo grave está pasando? Correcto. Lo principal es el dolor de pecho. Una persona con dolor de pecho, hay características del dolor de pecho. No todos los dolores de pecho son característicos de infarto. Y también dependiendo de la edad, la mayoría se estadifica dependiendo de la edad. Asumimos las principales causas por epidemiología, cuáles son las causas de dolor de pecho. En un paciente de 18 a 40 años, más del 50% de los dolores de pecho no son de origen cardíaco, más bien son de origen específico. Alrededor de un 8% de origen respiratorio, incluso dolores somáticos. En muy raras ocasiones pueden decir de origen isquémico, es decir, secundario a infarto. Incluso las arritmias son causa de dolor de pecho. Ahora, pacientes mayores de 40 años, entre 40 y 50 va aumentando la incidencia más de un 10%, mayores de 50 años y mayores de 65 años, generalmente sí las causas principales son de dolor de pecho, son infartos. El dolor de pecho, la disnea o la dificultad para respirar, la irradiación del dolor, es decir, el dolor de pecho que está no localizable. Generalmente lo más característico, tú le dices, tópate con un dedo donde te duele. Si el dolor tú lo puedes localizar en un punto en específico con un dedo, generalmente no es de origen cardiovascular. Es un dolor difuso que el paciente dice, yo siento una molestia, pero no lo sabe específico. ¿Y dónde? Es aquí en el pecho, no te especifica un punto en específico. Que se irradie, es decir, que se vaya al brazo izquierdo, que se vaya a la mandíbula, que tenga síntomas acompañantes, náusea, vómito, sudoración profusa, pero una sudoración fría, es como si fuera un escalofrío. Esos son síntomas acompañantes del dolor torácico. Y muy importante en las mujeres, porque a veces, por eso de la histeria, subestimamos los dolores torácicos. Y las mujeres pueden hacer dolor torácico atípicos que no tengan las características esenciales del dolor de pecho que uno generalmente identifica. Entonces, mujeres, pacientes ancianos y diabéticos, hay que prestarle especial atención a todo tipo de dolor de pecho. Correcto. Doctor Ignacio, no sé si es coincidencia, hago la pregunta porque desconocemos los datos y no podemos afirmarlo tampoco. Recientemente salimos de una pandemia donde el COVID protagonizó el esquema de salud a nivel mundial y con ello las vacunas. ¿Qué hay de cierto en que esto puede ser una causa? Quienes padecieron COVID como secuela, tener una enfermedad o algún quebranto cardiovascular y por consiguiente las vacunas también por igual, que haya causado algún efecto en el organismo. Bueno, sí, el COVID por su mecanismo de acción y por ser un virus se asocia a miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco, y también se asocia a pericarditis, que es la inflamación de la capa que recubre al corazón.
Las vacunas, principalmente está asociada a la Pfizer en un % muy bajo y en pacientes mientras más jóvenes a miocarditis, no así a muerte súbita. Ahora, cuando vemos las asociaciones, pacientes post-COVID o pacientes, la incidencia de infarto o de miocarditis o de pericarditis post-COVID es muy superior a los pacientes que han estado vacunados. E incluso en esos pacientes que se le atribuye a la vacuna, previamente han tenido COVID o ya vacunados han tenido un COVID leve. Pero actualmente yo digo que todo lo que pasa es la vacuna que se le echa lamentablemente la culpa. Ok. ¿Se le echa lamentablemente la culpa o puede existir que tenga un poco la culpa? Lo que pasa es que hasta ahora no hay un médicamente estudio no está científico, comprobado. la CDC, la Organización Mundial de la Salud, no ha dicho que todas esas muertes, porque sí se ha investigado por el aumento, pero yo creo que también es producto de las redes sociales. Antes pasaban muchas cosas y uno no se daba cuenta. Los factores van en aumento. En el 2017 la Sociedad Dominicana de Cardiología, conjuntamente con el Servicio Nacional de Salud, hizo un estudio midiendo lo que son los factores de riesgo cardiovasculares. Y entre jóvenes de 18 a 25 años, el 66% de ellos usaban o vape, o hookah, o cigarrillos. Eso fue en el 2017. Si hablamos ahora, post pandemia, yo creo que no tenemos un estudio que lo avale, pero creo que más del 80%. Claro. La obesidad, el aumento del sedentarismo, un estilo de vida no saludable, todo eso está aumentando y más post pandemia. Y los grados de estrés, que también son generadores de riesgo cardiovasculares, se han disparado también post pandemia. Entonces hay múltiples factores que no necesariamente están asociados a la vacuna. Los ataques de ansiedad y ataques de pánico, que cada vez también son más frecuentes en los jóvenes, ¿puede desencadenar también a enfermedades cardiovasculares? Los ataques se asocian a estrés, por lo tanto el estrés es un factor de riesgo cardiovascular. Se liberan por el sistema nervioso autónomo, principalmente el simpático, liberan catecolaminas, que es los neurotransmisores del susto o del estrés. Entonces eso sí puede causar taquicardia. No hay una asociación solo por el ataque de pánico que se asocia a infarto. Ahora, es un componente, es un coadyuvante, es algo que sí predispone de otros factores atenuados. Qué bien. Bueno, yo creo que hemos abordado bastante, creo que hemos creado un poquito de conciencia nueva vez sobre el cuidado que debemos tener tanto con la alimentación, con la vida sedentaria que no nos está dando la vida a tiempo para llevarla. O sea, una vida más activa. Y es un poco contradictorio porque estamos hablando, por un lado, de sedentarismo que afecta, pero estamos hablando también de estrés, nos vamos al otro extremo, que también afecta. Sí, todo se conjuga. Las guías americanas de prevención cardiovascular, lo mínimo que recomiendan a la semana, que puede ser acumulativo de ejercicio, es entre 150 a 300 minutos por la semana. Yo le digo siempre a los pacientes, hazte 5 días a la semana, 45 minutos, o si son los 7 días, hazte 30 minutos, cuando son ejercicios aeróbicos. Son acumulativos, si solo puedes ir 2 días, hazte un día 2 horas, hazte un día 1 hora, y por lo menos acumulas el mínimo, que es 150 minutos. Trata de dejar de fumar y trata de integrarte a todos los hábitos saludables. Doctor, muchas gracias. Las personas que deseen contactarlo más personalizadamente, pedirle algún consejo, alguna estamos cita. en Sendoe. Sendoe está en la Clara Pardo, con Luperón, en la avenida Luperón, esquina Clara Pardo. Estamos todos los días a partir de las 2 de la tarde.